Régimen de Daniel Ortega continúa violentando la libertad religiosa en Nicaragua. Sacerdotes denuncian la cancelación de procesiones como la de Jesús del Rescate en Rivas. Costa Caribe de Nicaragua sigue siendo víctima del despojo de su autonomía. FSLN se apropia de todos los consejos tras resultados de votaciones. Dictadura sandinista busca oficializar el espionaje con iniciativa de ley de telecomunicaciones, donde todos los operadores deberán suministrar cualquier tipo de información e incluso geolocalización de sus clientes. Es momento de hacer una pausa y ya regresamos. Desde CPDH continuamos recibiendo tus denuncias. Puedes contactarnos a través de estas 3 opciones. Por WhatsApp envía el mensaje al 786-612-5565 y te responderemos pronto. Y por Messenger en el Facebook de CPDH se te enviará un formulario automático para que compartas tu denuncia. Luego te contactaremos. También puedes escribirnos al correo denuncia.cpdhinternacional@gmail.com. En todos los casos, una vez completado el formulario, te programaremos una cita. Te vamos a enviar la fecha, hora y el link de la entrevista, que será realizada por la directora de asesoría legal y uno de nuestros asesores. Comisión Permanente de Derechos Humanos, defendiendo la justicia, denunciando la presión. El grupo de expertos, principalmente porque representa la oportunidad para las organizaciones de derechos humanos de manera particular y para las víctimas sobre todo, de poder compartir sus vivencias, de narrar su propio testimonio sobre los hechos que han vivido, y de la comisión de poder compartir con este mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos toda la información, ¿verdad? Y todos los resultados de los procesos de trabajo que como organización estamos desarrollando desde el 2018. Es fundamental que este tipo de mecanismos continúe funcionando porque permite ir dando seguimiento y que la comunidad internacional conozca de manera directa desde las víctimas y desde las organizaciones que estamos haciendo el trabajo de sistematización, documentación, investigación sobre las violaciones de derechos humanos, que se conozca que la situación en Nicaragua no ha tenido cambios significativos y que aunque la violencia que ha provocado más de 400 personas que han fallecido en contexto de represión ha cesado, no han cesado otras estrategias de represión que de igual manera están generando nuevas víctimas incluso. Como organización hemos tenido, con relación al grupo de expertos, varias líneas de trabajo. En primer lugar, compartir con ellos toda la información que tenemos a través de los expedientes. Se compartió con el grupo de expertos expedientes sobre violaciones del derecho a la vida que la comisión ha venido manejando. Se compartió con el grupo de expertos expedientes relacionados con personas que han denunciado torturas, tratos inhumanos, tratos crueles. También se compartió con el grupo de expertos expedientes judiciales de aquellos procesos en los cuales la Comisión Permanente de Derechos Humanos actuó en defensa de diferentes presos políticos, ¿verdad? Además, la otra línea de trabajo con el grupo de expertos ha sido la coordinación y la colaboración para que el grupo de expertos pueda directamente entrevistar a las personas víctimas, ¿verdad? Facilitarles los contactos, facilitarles la comunicación con los funcionarios del grupo de expertos para que de viva voz de las personas que han vivido estos hechos puedan obtener su testimonio. Y un tercer elemento dentro de esta estrategia de trabajo con el grupo de expertos ha sido facilitarles a ellos análisis específicos de casos concretos y de grupos en general que han vivido diferentes situaciones. Uno de estos estudios tiene que ver con el análisis de expedientes relacionados con el movimiento campesino, ¿verdad? Donde la comisión realizó un análisis de los principales expedientes que tiene de personas que fueron detenidas y que son líderes del movimiento campesino, y a través de este informe, de manera más analítica, aportó
al posterior informe que el GREN ha realizado sobre el tema de los campesinos. Nosotros particularmente como comisión coincidimos plenamente en la presentación que hizo el grupo con respecto a las nuevas modalidades de represión que ha venido aplicando el gobierno de Nicaragua, el Estado de Nicaragua y todo el sistema del Estado y las instituciones, que es lo que cuenta en este momento el informe, ¿verdad? El informe da cuenta de que desde el 2003 principalmente se ha venido convirtiendo en una política, por ejemplo, el destierro, ¿verdad? Da cuenta de que más de 300 personas fueron desterradas. Dentro de esto fue el bloque de 222 presos políticos que fueron subidos a un avión sin ningún tipo de consulta, y tampoco fue una situación voluntaria, sino que simplemente les dijeron que se iban y el que no firmaba seguía preso viviendo toda la situación que ya conocemos que vivieron estas dos personas y que aún viven muchos presos políticos que están en las cárceles del país. Un siguiente elemento que plantea el grupo de expertos es el tema de la desnacionalización, ¿verdad? Y destaca cómo una gran cantidad de personas también ha sido despojada de su nacionalidad, ha sido declarada traidores a la patria, y que muchas de estas personas que han sido despojadas de nacionalidad lo han sido de manera totalmente ilegal e incluso inconstitucional, ¿verdad? Se plantea, por ejemplo, que a ninguna de estas personas se le ha dado la oportunidad de presentar ningún recurso ante ninguna instancia, porque ya sabemos pues, que el Poder Judicial, en este caso que sería la instancia de presentación de recursos, es un poder que está prácticamente dominado por el Estado. Otra de las situaciones que se refleja en el informe tiene que ver con la prohibición de entrada y salida del país, ¿verdad? Y principalmente se destaca la prohibición del retorno al país. Se destaca pues la situación que han vivido muchas personas, más de 200 personas, que han sido víctimas de la negación de entrada al país una vez que están en el aeropuerto de donde van a tomar un vuelo destino a Nicaragua. El gobierno ha establecido un mecanismo para que las líneas aéreas tengan que reportarle al Estado de Nicaragua con 36 horas de anticipación el listado de personas que van a abordar el vuelo. Y de esta manera el Estado de Nicaragua inmediatamente, a través de sus listas que maneja de las personas que para ellos son sus opositores o incluso algunos consideran como sus enemigos políticos, no pueden ingresar al país. Las líneas aéreas tienen que negarle el abordaje a las personas, ¿verdad? Ese es otro de los elementos. Y también la expulsión del país, ¿verdad? Que es otro de los elementos que destaca el grupo de expertos, y que en este sentido han habido personas que siendo nicaragüenses han sido expulsadas del país, incluyendo las personas desterradas, ¿verdad? Que fueron expulsadas del país. Destaca y retoma la expulsión de los sacerdotes, el destierro de los sacerdotes en octubre del año pasado y la que sucedió en enero de este año. Entonces prácticamente el informe genera un estado de situación actualizando el hecho de que las violaciones de derechos humanos en Nicaragua continúan y que la dictadura prácticamente ha diversificado su estrategia y está ampliando incluso los efectos de las graves violaciones de derechos humanos que se han venido aplicando en Nicaragua, ¿verdad? Y el otro elemento que aporta el informe, que es muy importante, es que establece que las instituciones del Estado son instrumentos de la represión y que son responsables por los derechos humanos que han sido violentados, y que de manera particular hay que identificar a las personas que directamente están impulsando estas acciones para que posteriormente se pueda, desde el punto de vista penal, proceder en su momento. El análisis en términos institucionales y cómo las diferentes instituciones se articulan dentro de esta estrategia de represión demuestra pues, que es una política del Estado, organizada por el Estado, pensada por el Estado, ejecutada por el Estado a través de las instituciones, utilizando recursos del Estado, y que los funcionarios son operadores de esta política. Básicamente eso es lo que permite establecer que es el Estado de Nicaragua el que está violentando los derechos por este involucramiento de las instituciones del Estado y de los recursos del Estado, y principalmente también, y se pone mucha en evidencia en el informe, los discursos que oficialmente ha publicado, ha divulgado el dictador Ortega y su esposa, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, donde vocifera a los cuatro vientos cómo es su política de represión en términos de expulsión, en términos de deportación, en términos de la prohibición de entrada al país, en términos de prohibición de la salida del país. Sí, en primer lugar habría que decir que el informe
presenta todos los elementos que el grupo de expertos y que en su momento también el grupo de expertos independiente que estuvo en Nicaragua realizó elementos que permiten identificar que los hechos ocurridos en Nicaragua caben dentro del tipo penal que internacionalmente se ha establecido como crímenes de lesa humanidad, es decir, diferentes situaciones que forman parte de este concepto de crímenes de lesa humanidad, tales como los asesinatos de grupos para el exterminio de estos grupos, las torturas a grupos de manera directa, la generación de acciones dentro de las cuales está el desplazamiento forzado y dentro de eso está el exilio forzado, por ejemplo. Todos estos son elementos hechos que cumplen desde el punto de vista teórico-jurídico con los elementos del tipo establecido como crímenes de lesa humanidad. Ello, sin embargo, no quiere decir que el grupo de expertos esté condenando a las personas, ¿verdad? Porque al final los crímenes de lesa humanidad, cuando se llevan al ámbito penal, lo que permite es hacer justicia, identificar a los culpables y aplicar las penas que corresponden, ¿verdad? En este sentido, este informe, como los anteriores que han habido, le brinda a la persona la esperanza de que puede haber justicia, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben, esa es una de las características importantes, y aunque ahorita estas personas que están ejerciendo el poder, están ejerciendo cargos públicos, no puedan ser llevados, digamos, algunos de ellos, dependiendo del caso, ante un tribunal internacional, puede ser posible que en algún momento algunos casos puedan ser manejados a través de diferentes mecanismos de la justicia internacional. Sabemos que la Corte Penal Internacional no es un espacio al que podemos acceder, por lo menos para la generalidad de los casos, pero sí sabemos que se abren otras oportunidades de poder demandar justicia, como la jurisdicción universal. Entonces las víctimas, los familiares deben de mantener su esperanza, deben de mantener su lucha, deben de mantener la idea de que es posible lograr justicia y aportar a las organizaciones como la Comisión Permanente de Derechos Humanos todos aquellos nuevos conocimientos o documentos que puedan ir acumulando sobre los hechos que han ocurrido en nuestro país.